Hola amigos de mi canal Productos Scala, nuevamente bienvenidos a otro más de los videos que hacemos para ayudarles a armar mejor todos sus modelos. En esta ocasión vamos a continuar con la tercera parte de la pintura de nuestro avión A7 Corsario 2 en escala 1.48 de la marca Rebel Monogram o Rebel Americana. En el video pasado vimos cómo hicimos toda la pintura de la parte de abajo con unas, digamos, unas sombras o un sistema muy similar al presombreado, como está muy bien explicado. Y ahora vamos a retomar la parte superior. Esta parte vamos a trabajar de una manera diferente, también con la aerografía, pero vamos a trabajar unas plantillas. Estas plantillas las vamos a utilizar para hacer los bordes que van a diferenciar los dos tonos. Vamos a utilizar un gris bastante fuerte, un gris digamos neutro, lo que sería un 50 o más o menos, digamos un 50% de blanco con un perdón, al contrario, es un 60% de blanco con un 40% de negro. Queremos que no sea tampoco tan oscuro, entonces lo pueden ver en la página de productosescala.com. es el color que vamos a utilizar, es el escala 6, y también vamos a utilizar el gris gaviota, que es el escala 18, que es un color que se utiliza mucho para los aviones navales. Entonces inicialmente lo que vamos a hacer es trabajar con estos colores y vamos a trabajar con las plantillas. Lo que ustedes ven acá son dos pedazos, dos hojas tamaño medio carta, ¿sí? O sea, esto era una sola hoja que partí por la mitad, y es un papel llamado cartulina opalina. La cartulina opalina se consigue acá en Colombia en librerías grandes y es de un gramaje de 180, o se puede decir que es de 180 gramos. Es básicamente como la cartulina. ¿Por qué necesitamos que sea de ese gramaje? Muy sencillo, porque cuando vayamos a utilizar el aerógrafo no queremos que el viento haga esta opción y se meta la pintura por detrás. Si utilizáramos, digamos, acetato o cualquier otro sistema, eso puede pasar, aunque hay unos acetatos que son más gruesos que pueden funcionar. El acetato es un poquito más difícil de cortar para hacer ciertos diseños, mientras que la cartulina le da a uno la flexibilidad de hacer algunas cosas, como curvas o círculos o cosas por el estilo, mucho más sencillo. Ya en el segundo segmento de este video vamos primero a alistar estas plantillas para poder utilizarlas. Entonces, para eso vamos a retirar un momentico el avión, vamos a listar las cosas para hacer lo de las plantillas y ya regresamos. Continuamos, entonces vamos a mostrar las herramientas. Necesitamos unas tijeras, un bisturí exacto de estos de cuchilla tipo lanza y una reglita metálica. Y lo primero que vamos a hacer, y pues el modelo también, lo primero que vamos a hacer es más o menos medir la sección que necesitamos pintar. Entonces aquí tomamos la hoja, la aproximamos y vemos que queremos hacer la primera sección de la parte del borde de ataque de acá, de esta unión del ala al fuselaje a la nariz, ¿no? Entonces vamos a colocar la hoja aquí y vamos a cortar esta parte. Se puede hacer simplemente a ojo y vamos a cortar la sección de esta manera. Ahora lo que vemos es que aquí hay algunas cosas, ¿sí?, que se pueden convertir en obstáculos. Entonces necesitamos cuadrar bien cómo vamos a trabajar la plantilla. En este caso lo que vamos a hacer es vamos a tomar la regla metálica. Permítanme, voy a bajar un poquito la cámara hacia, exactamente aquí. Vamos a tomar la regla metálica y vamos a doblar una parte más o menos de unos 8 milímetros o 1 centímetro con la regla. Entonces ahí se aprecia mejor. Para hacer un bordecito lo vamos a que quede recto, ¿sí? Y aquí tenemos este bordecito. Entonces esto es lo que nos va a ayudar a hacer la pintura
ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Entonces es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, vamos a mirar, vamos a hacer un análisis de lo que necesitamos y con la ayuda de un lápiz, entonces vamos a tomar y vamos a hacer más o menos vamos a hacer una guía de dónde está la parte que nos está, digamos, estorbando. En este caso sería esta pieza, que es la de repostaje. Entonces vamos a tomar las tijeras. Aquí es donde podemos, incluso si quieren, hacer un diseño un poco de curva para que no quede tan recto, que no es necesario. Entonces cortamos y tratar de que no queden bordes rectos o esquinas como afiladas, y listo. Entonces les muestro, hacemos esto aquí así. Es muy importante que mantengamos esto derecho y lo colocamos contra el modelo. Entonces, y ahora necesitamos, el segundo obstáculo que tenemos es este pilón donde va el sidewinder. Entonces para eso lo mejor es cuadrar para que él entre por esta sección. Todos los aviones van a ser diferentes, entonces por eso tenemos que mirar cómo hacerlo. Entonces acá es muy sencillo, simplemente vamos a abrir un pequeño hueco para que la plantilla entre. Ya les muestro. Listo, entonces volvemos a aplanar y tenemos la plantilla así. Entonces vamos a colocar nuestra plantilla y ahora sí podemos hacernos una idea de lo que queremos hacer. Por último, ya podemos acomodar acá lo que queremos pintar. Entonces, y lo tenemos aquí así. Entonces la idea es que esto se hace así de largo para que, como pueden ver, con mi mano izquierda yo estoy haciendo presión hacia el modelo. Obviamente tengo la ayuda de tener la base para modelos. Esta base, para todos los que están en Colombia, la pueden ver en la sección de herramientas. Es una base hecha en impresión 3D, tiene un costo de 80.000 pesos, es súper práctica. Entonces todas las personas que quieran comprar una se pueden poner en contacto conmigo a través de los medios de la página. Entonces aquí tenemos un último ajuste que vamos a hacer, y es a cortar acá este pedacito, y entonces aquí ya tenemos nuestra plantilla acomodada para el modelo. Entonces ahora la plantilla no la vamos a utilizar en todo el proceso de pintura, solamente la necesitamos ahí para hacer el borde que va a diferenciar los dos tonos. Entonces aquí ya la podemos tener, ahí está lista. Ahora es muy importante que cuando vayamos a pintar con el aerógrafo pintemos de frente. Entonces vamos a hacer de una vez la pintura y les vamos a mostrar. Este es un proceso que hay que hacer con toda la paciencia, con toda la calma, y tener en cuenta que si no les sale en el primer intento, se tomen el tiempo de hacer un segundo. Entonces ahora sostenemos la plantilla y vamos a pintar más o menos a una distancia de unos 8 a 9 centímetros del modelo. No hay que preocuparse para nada de el tema de que se nos vaya a foguear la parte blanca, porque precisamente por eso le hicimos tan extenso esto. Sin embargo, tampoco hay que pintar en ángulos, porque si pintamos desde arriba, permítanme, voy a acercarme. Si pintamos desde arriba, entonces la pintura se puede meter por dentro de la plantilla y nos daña el trabajo. Entonces hay que pintar y hay que disparar suave varias veces, asegurándonos que el efecto que queremos hacer quede listo, como lo podemos ver en este caso
ahí ya tenemos un borde hecho y no tuvimos que usar cinta de desmascarar. Entonces ahora para el otro lado vamos a dejar secar bien esta plantilla, ¿sí? Claro, aquí por ejemplo, y vamos a voltearla, vamos a hacer el otro lado del avión. Entonces tenemos acá, al voltearla nos sirve para hacer la plantilla en el costado contrario del modelo. Entonces igual sostenemos la plantilla contra la colocamos así de esta manera, como pueden ver en el video, y vamos a sostenerla, nos aseguramos así, tomamos el aerógrafo y ahora desde lejos y de frente, siempre de manera perpendicular a la plantilla, empezamos a pintar suavemente el borde. Listo, y ahí podemos ver que nos queda repetido el diseño en este lado y en este otro, uno similar, y ya no necesitamos pintar. El resto del avión vamos a empezar a pintarlo de manera tal que no vayamos a pintarlo blanco. Entonces por lo tanto debemos tratar de esconder la parte blanca. Como se pueden dar cuenta, yo voy girando y voy a empezar a pintar de más cerca sin abrir tanto el aerógrafo y en un solo sentido, y así empiezo a pintar. La idea es que yo no vea lo blanco. Si yo no veo lo blanco, no le va a caer pintura gris, y siempre cerca del avión. Entonces empezamos a pintar nuestro avión con el gris. Ahora las alas vamos a colocarlas con el avión de frente. Permítanme, voy a subir un poquito la cámara. Así está bien. Entonces con el avión de frente vamos a pintar las alas de igual manera que no vea yo la parte blanca. Entonces empezamos a pintar las alas ¿sí? Para esta sección del estabilizador, entonces aquí podemos volver a utilizar nuestro cartón. Vemos cómo lo colocamos, ¿sí? Lo colocamos hasta el ala y vamos a pintar de manera corta, con mucho cuidado, y ahí ya nos queda pintado sin pintar esta sección que no queremos que sea. Igual vamos a hacer otra plantilla para la parte de atrás, ya les voy a mostrar, pero podemos también utilizar este sistema, que es colocar simplemente esta misma plantilla que ya vieron cómo la usamos. Vamos a colocarla guiándonos por el ala, y vamos a empezar a pintar el avión. Recuerden, hay que tratar de no mover la plantilla para que no queden varias líneas, como en este caso. Si les pasa eso, no hay que preocuparse, simplemente hay que buscar la manera de acomodarla para corregir esa pintura. Entonces en este caso vamos a hacer un doblez, porque entonces para poder arreglar esta pequeña línea, lo único que necesitamos es hacer otro doblez que nos quede bien recto. Asegúrense de hacer esto contra la mesa. Permítanme, voy a mostrarlo acá. Hacemos ese doblez así, listo, y ahí vamos a tener acceso a pintar la línea. Es correcto, aquí así, y ahí podemos arreglar esa pequeña línea con una sola pasada. Listo, entonces ahí dejamos un borde. Ahí dejamos un borde que ya está recto, como lo pueden ver.
y conservamos la pintura blanca que hicimos por debajo. De igual manera repetimos el proceso en el otro costado del avión. Yo lo voy a hacer por fuera de cámaras y ya vengo y les muestro cómo quedó el resultado. Regresamos entonces, ya hice toda la pintura del modelo en la parte superior, entonces podemos ver el efecto de la plantilla que habíamos visto, la parte de adelante y de atrás, en este que es el costado derecho. Ahora miremos el izquierdo. De igual manera podemos ver lo fácil que resultó. Si de pronto se les foguea un poquitico, no importa, puede convertirse en parte del proceso de la pintura del avión. Acá tenemos, e incluso aprovechamos y colocamos la nariz también. Esta sí la pintamos a mano alzada, la terminamos de pintar con toda la parte de la cabina de gris. Entonces esa es nuestra pintura base. Ahora vamos a hacer nuestro segundo efecto de pintura con las plantillas. Vamos a tomar nuestra plantilla, vamos a hacer con una regla, y teniendo en cuenta que esta parte tenemos que hacerla lo más precisa posible, vamos a dejar más o menos un espacio del borde a la regla, más o menos de 1 centímetro, y vamos a hacer un corte. Este corte tiene que llegar más o menos a 1 centímetro del borde y a 1 centímetro de este otro. Voy a subir un poquito esto para que se alcance a ver. Entonces básicamente, y vamos a hacer lo más pegado posible, por ahí de unos 2 milímetros, otro corte, y vamos a cortar, vamos a hacer un corte para sacar ese pedazo, y básicamente lo que queremos hacer es esto, es simplemente un espacio, ¿sí?, por donde va a entrar la pintura. Ahora aquí es importante que tengamos en cuenta que este borde debemos procurar cuidarlo. Entonces para eso vamos a utilizar también la otra plantilla que ya teníamos, que es, la vamos a colocar acá, pero vamos a utilizar una cinta también de enmascarar. Tomamos un pedazo y la vamos a colocar para unirla. Esto es para que podamos hacer esta operación. Si necesitamos utilizar esta línea cerca digamos de este borde, más bien del ala, ¿sí?, entonces aquí no necesitamos todo ese cartón, pero si ya lo vamos a correr necesitamos añadirle un pedazo de cartón, pero este tenemos que poder quitarlo y ponerlo según lo que queramos hacer. Entonces lo primero que vamos a hacer es un efecto en las alas. Vamos a utilizar para eso el otro color, o podemos utilizar un color más oscuro, como por ejemplo un gris muy oscuro, como el que utilizamos para hacer las sombras de abajo. Entonces en este caso vamos a utilizar este color, gris oscuro. Recuerden que en esto no hay una regla escrita. Ustedes pueden probar básicamente las combinaciones que consideren que puedan darles resultado. Pues pueden hacer pruebas antes en un cartón. Yo siempre, antes de hacer los videos, hago varias pruebas de colores en unos pedazos de cartón para ver cómo se van a mezclar y cómo van a combinarse, y así poder sacar estas combinaciones que les muestro en los videos. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocar muy poquita pintura porque esto no vamos a utilizar mucho. Entonces básicamente un cuartico de la copa, tapamos la pintura para que no nos vaya a pasar ningún accidente, y ahora vamos a empezar. Voy a colocar esto aquí así. Vamos a empezar a hacer un efecto. Colocamos la plantilla sobre el avión. Aquí por ejemplo necesitamos tapar el ala, así que colocamos y hacemos el efecto de la siguiente manera. Y levantamos, y aquí tenemos nuestro primer efecto. Entonces vamos a colocar el segundo en la misma parte de la otra ala. Entonces para eso tenemos que girar
Entonces aquí vamos a colocarlo. Podemos buscar la manera, si es el caso, podemos doblar un poquito esto para que nos permita apoyar en el avión. Ahí ya está. Y vamos a pintar igual, suave y desde lejos. Y listo. Entonces ahora vamos a empezar a repetir el proceso en diferentes partes. Lo que queremos hacer es varios efectos. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ubicarnos en esta sección y vamos a utilizar, esta vez no necesitamos el cartón adicional, vamos a utilizar esto para hacer una pintura muy suave. ¿Sí? En el ala vamos a ir un poquito más hacia acá. Hay que procurar, yo ahorita por el video pues me queda un poquito difícil mostrarles, pero la idea es continuar con la línea. Entonces procuramos, ¿sí? Y entonces hacemos aquí otro efecto de unas rayas más rectas. Para eso la plantilla nos ayuda con ese tema. Y lo mismo hacemos en esta ala. Vamos a colocar la plantilla. Y así vamos a empezar a hacer diferentes efectos. También podemos hacer efectos de esta manera. Colocamos el borde recto y vamos a pintar disparando muy poquito. Vamos a hacer una sombra que tiene un borde difuminado y el otro recto. Entonces aquí lo pueden ver. Vamos a hacer lo mismo en el ala de este lado. Entonces apoyamos nos guiamos por las líneas del fuselaje y vamos a hacer, permítanme un segundo, esta parte no está tan recta, tiene que estar totalmente recta. Entonces en ese caso utilicemos la que ya habíamos utilizado, tiene que ser el borde que está recto. Exacto. Y empezamos y hacemos el otro. Entonces es muy importante que cuando estemos haciendo esto no movamos el cartón encima de la pintura, porque se nos puede rayar la pintura, pero arreglarlo es muy fácil. Vamos a colocar el cartón de tal manera que podamos arreglar bueno, y así podemos hacer todos los demás efectos. Vamos a terminar, vamos a hacer, por ejemplo, digamos, estas líneas de acá las podemos unir a mano alzada y hacemos una combinación de todo el efecto. ¿Listo? Entonces aquí vamos a terminar de hacer algunos efectos. Por ejemplo, en la cola podemos hacer uno. Doblamos el cartón y hacemos uno de este. Aquí podemos hacerlo de esta manera. Y podemos hacerlo en el otro lado también. Aquí me va a quedar un poquito más difícil por el tema de del ángulo con relación a la cámara, pero ya saben, lo importante no es moverlo. Y por último podemos hacer uno pequeño. Utilicemos esta vez este cartón más pequeño aquí
y hacemos otro por este lado, en la parte de acá. Entonces entonces ahí estamos utilizando. Podemos seguir haciendo más efectos. Yo voy a terminar de hacer un par de efectos más, como por ejemplo podemos hacer algo en la parte de la cabina o dejarlo simplemente así. Es muy importante no entusiasmarse con este tipo de efectos y no llenar el avión de esto, porque entonces ya nos va a quedar demasiado. Entonces vamos a dejar secar esto y ya venimos con la última parte de la pintura de la parte superior del avión, que es la que le vamos a hacer con el gris gaviota. Entonces ya regreso. Llegamos entonces a la última parte de nuestra técnica para pintar la parte superior del Corsario. Antes de hacerlo, quiero decirles que en esta parte es muy importante que tengan un muy buen control del aerógrafo. O sea, hay que tener en cuenta que hay que tener buena mezcla en la pintura, saber que les quede bien la mezcla, no tener miedo a acercarse al modelo, o sea, manejar bien la aproximación, tener una presión en el compresor de 15 a 20 psi, 3 bares para los que manejan esa medida, y sobre todo tener muy buen control del gatillo y la apertura del mismo, porque necesitamos que la pintura fluya bien, que no chispee, porque en esta ocasión lo vamos a hacer todo mano alzada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Básicamente vamos a hacer una especie de cubierta con este otro tono, donde vamos a mezclar todo lo que hicimos, la pintura gris base con nuestras sombras. Ya les voy a mostrar finalmente las sombras, entonces pueden ver los bordes rectos como quedaron. Hicimos un pequeño difuminado también a este lado, este lo dejamos recto. Aquí pueden ver que esta línea no coincidió muy bien con la línea del fuselaje, debido al tema del video, pero ustedes por favor traten de que les coincidan estas líneas con las líneas del fuselaje, más como estaba en esta otra, pero pues por ahora no hay necesidad de corregirlo, lo vamos a dejar así. Y también pues podemos ver las sombras que hicimos en la cola y en los estabilizadores, una muy sencilla. Tener a la mano la cartulina. En esta ocasión no vamos a hacer ninguna forma, solamente vamos a recortar unos pedazos más o menos de este ancho, o un pedazo, digamos dos, porque se nos pueden untar de pintura y tenemos que tener cuidado porque igual no queremos manchar con pintura ni rayar. Entonces estos pedazos los vamos a tener simplemente para hacer esta operación, que es ayudas para el tema de que no se nos manche. Pero recordemos que cualquier cosa que le vayamos a aplicar de pintura sobre estas plantillas pues van a dejar un borde recto, y en este momento no queremos. Entonces la idea es no usarlas pues para esta parte, sino hacerlo a mano alzada. Otra cosa muy importante que podemos usar las plantillas es para hacer esta operación, para poder pintar y asegurarnos de que no va a llegar la pintura por debajo, pero si lo hacen de manera perpendicular pues no se va a manchar. Como se pueden dar cuenta, todo el proceso que hemos hecho no ha manchado para nada el trabajo que ya habíamos hecho por debajo del avión. Entonces vamos a empezar a hacer esta pintura de la siguiente manera, y es: utilizamos la pintura a escala 18, el gris gaviota, y tenemos a la mano nuestro disolvente. Para los que están acá en Colombia, es tiner acrílico, ¿sí? Disolvente de pinturas base aceite. Todos estos procesos lo pueden hacer con otros tipos de pinturas, como pinturas de agua. Entonces en ese caso pues tener en cuenta que la disolución sea la misma, pero no puedo garantizar que los efectos sean iguales porque las pinturas se comportan de manera diferente. Entonces vamos a colocar un poco más de un cuarto de pintura en la copa del aerógrafo. Y le vamos a agregar más o menos disolvente hasta completar casi media copa. Lo vamos a mezclar. Para las personas que no se sienten seguras de hacer esto en la misma copa, como yo lo hago en los videos, lo pueden hacer en un recipiente aparte, o simplemente con un palito mezclar dentro de la copa.
Entonces, vamos a utilizar uno de estos cartoncitos para fijarnos que la mezcla esté saliendo. Es un color muy claro, casi no se nota, más por el tema aquí de las luces. Ahí lo pueden ver. Y vamos a empezar a trabajar el avión acercándonos a unos 2 o 3 centímetros. Y vamos a empezar a dispararle un poquito sobre el borde, ¿sí? Sin tocar la nariz, para darle una... Esto lo tenemos que hacer de disparos pequeños en la parte de los costados, y yo recomendaría hacer el de adelante y el de atrás inicialmente. Son disparos muy cortos, apenas el gatillo se abre, ¿sí? Esta pintura va a caer tanto encima del gris como en el blanco, pero no va a tapar la línea que hicimos, simplemente es muy poca, pero la va a difuminar un poco y nos va a dar una sensación como de mezcla entre los dos tonos. Hay que manejarla muy bien. ¿Por qué les decía yo? Porque si la pintura llega a estar muy gruesa o no está líquida, o ustedes abren demasiado el gatillo, pues van a ser manchas. Entonces por eso les recomiendo practicar esto. También lo pueden practicar en cartulina opalina, este tipo de pintura, o en algún modelo que ya no estén utilizando, que tengan de prueba. Entonces vamos a hacer lo mismo en la parte de adelante. Aunque el color gris gaviota se ve beige, cuando ya se une con el blanco que teníamos y lo ponemos encima del gris, se va a ver más como un gris claro que como un beige. Este color es como un gris beige, por decirlo así, un gris amarillento, por darle un tono. Entonces es muy importante que hagamos esta parte de la manera como les estoy mostrando, y así vamos a fundir fundimos los colores. Entonces fíjense cómo nos va dando como un velo y nos da una unión entre el blanco y el gris. Ahora vamos a hacer con las alas la misma operación. Esta vez lo podemos hacer en lapsos un poco más largos, alejando más el aerógrafo. Y aquí queremos empezar a cubrir nuestros tonos, ¿sí? Vamos a hacerlo de manera más constante encima de donde están las sombras grises que hicimos, siguiendo las mismas líneas. Esto es para quitarle un poco de gris. Recuerden que deben abrir muy poco el gatillo. Realmente la pintura que se gasta en este proceso es muy poca. Ahora, no es necesario ponerle a todo el avión, o sea, no vamos a pintar todo con este efecto. Como se pueden dar cuenta, en la cámara lo estamos haciendo y nos va a dar también una luz. Como ustedes se pueden dar cuenta en el ala, cuando comparan esta ala versus esta. Entonces vamos a seguir haciendo el proceso en la otra ala para mostrarles. Lo vamos a hacer con mucha calma. Entonces aquí estamos haciendo un proceso más o menos de luces y sombras invertido, pero también estamos haciendo un proceso de pintura en capa. Entonces, si quieren bajarle un poquito al contraste, solamente es cuestión de que le agreguen en el centro, donde no agregaron gris, un poquito más de este color gris gaviota,
Y así vamos creando este efecto, ¿sí?, tan genial de pintura en el avión y de desgaste. Entonces, al utilizar este color también estamos utilizando un poquito el color naval. Entonces ahora hacemos lo mismo en la cola. Fíjense que en ningún momento necesitamos usar cinta de enmascarar, simplemente si practicamos lo suficiente con las pinturas. Ya les voy a dar un truco que es muy bueno. Obviamente el truco yo lo recomiendo hacer con mis pinturas, y es casarse con una sola marca de pinturas. A veces muchos modelistas tienen en sus cajas de herramientas varias marcas: Tamiya, Testor, Gonce, ¿sí?, no sé, Mickey Jiménez, acá Interactive, bueno, las que sean, y las utilizan todas para el aerógrafo, pero finalmente no se especializan en ninguna. Entonces eso a veces es un poquito contraproducente, porque tenemos que aprender a especializarnos en una sola marca, y eso nos va a ayudar a trabajar mejor, a conocer más la pintura, a conocer cómo se mezcla mejor, a conocer cómo funcionan dentro de la marca los diferentes tonos, porque los colores se hacen con diferentes tipos de pigmento, por lo que no todos funcionan igual. O sea, no es lo mismo pintar un rojo que pintar un aluminio, y por eso es tan importante este consejo que les estoy dando. Yo pinto únicamente con la marca Scala, pues que está disponible para todos los modelistas que viven en Colombia y pueden tener acceso a ella. Esperamos algún día, como he hecho varios videos, poder venderlas al exterior, pero por ahora es un poquito difícil. Y así hacemos básicamente la pintura de la parte superior del avión. Esta vez no se me va a olvidar, como en el video anterior, voy a tomarle unas buenas fotos y lo voy a agregar al final del video. Entonces espero que estos consejos les hayan servido muchísimo, que esta técnica les logre dar muchas satisfacciones en los modelos. Esto sirve en cualquier escala. Aquí lo estamos haciendo en escala 1:48 para facilitar mejor el video y que se vea, pero se puede hacer en cualquier escala. Entonces ya saben, suscríbanse al canal de Productos Scala para que sigan acompañándome con el proceso de este avión. Ya no nos queda sino un video más, que es el de, le vamos a hacer algunos acabados con óleo y aguarrás, pero antes de eso pues nos toca aplicar una capa de laca brillante, colocar las calcas, tenemos que terminar las llantas y ponerle ya como último paso los misiles. Pero primero, para lo que queremos hacer en el siguiente video, sí tiene que tener sus calcas ya puestas. Es probable que vean en el siguiente video que el avión va a tener una franja verde, pero es algo que todavía no he tomado bien la decisión si lo hago o no, por eso no quise incluirlo en este video. Así que espero que les haya servido muchísimo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por ver mi canal.